A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerlos aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al día con las últimas técnicas terapéuticas y también te pongas en contacto con los mejores profesionales de aquí de Quito y también a nivel internacional, porque es frecuente tener a veces cuestionamientos, preguntas del mundo de las emociones, de las relaciones humanas, y es por eso que aquí en el programa te damos una manito o queremos informarte qué hacer cuando hay ciertas situaciones complicadas o qué se está haciendo ahora en terapia o en talleres para que tú te sientas mejor y tengas las herramientas para crecer, para desarrollarte, para superar la crisis, los problemas. Como yo siempre les digo, no hay que tener miedo al dolor porque a través del dolor crecemos y nos encontramos a nosotros mismos. Y también siempre les digo que hay que salir del tabú de que ir a terapia o ir donde un psicólogo es solamente cuando estamos súper mal o hay alguna patología, sino que todos deberíamos ir a terapia porque siempre hay algo que sanar y algo que aprender, y este espacio es un espacio muy interesante para la sanación y el desarrollo. Les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprise el sábado a las 12:30, y también para que nos vean en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora. Ahí hay muchos de los programas que hemos hecho a lo largo de los últimos años. Hoy día estamos con un invitado, él es el arquitecto Carlos Rojas y él es especialista o gestor de Ecoaldeas y también se dedica en cuerpo y alma al tema de la arquitectura ecológica con un fin de apoyar a las personas hacia un bienestar, generar un medio ambiente, un hábitat en donde las personas puedan conectarse con otras, desarrollarse, vivir la humanidad, resolver algunas necesidades. Y hoy día estamos con él y vamos a hablar del tema de la construcción ecológica como un camino hacia el bienestar. Carlos, qué gusto que estés aquí. Buenos días. Gracias a ti por invitarme. Empecemos explicando un poco de qué se trata esto de la construcción ecológica. Vale. Construir nuestro hábitat es construir nuestro mundo y es construir nuestra salud, es construir nuestros sueños. Es un acto creativo constante y permanente, y muchas veces lo relegamos o lo dejamos en manos de pronto de alguien que ya construyó una casa, de una ciudad, de comprar un apartamento, de rentar algo que ya está construido, o de no nos ocupamos tanto de construir nuestro hábitat. Lo que nosotros trabajamos es la posibilidad de construir nuestro hábitat, ¿sí? Con familias y comunidades también, que encuentran que el mundo actual, sus hábitats, sus ciudades, sus lugares, no les dan pues la plenitud que están buscando. Entonces hay una búsqueda muy auténtica de las personas de querer construir otros hábitats, de conectarse más con la naturaleza, de volver un poco a la raíz de esa conexión también con los materiales, con las formas, y vivir el proceso de construir un hábitat. Entonces, en eso trabajamos, en la posibilidad de que las personas realicen un sueño de construir el mundo en el que hubieran deseado haber nacido. Y eso tiene que ver con arquitectura, pero va más allá de la arquitectura, porque tiene que ver con los árboles, tiene que ver con los espacios libres, tiene que ver con la comida, con la alimentación. Entonces surge una ciencia y un arte, que es el arte de diseñar el entorno completamente, en el que hablamos de permacultura, y surge también una necesidad de hacerlo en comunidad, porque también hemos descubierto que tú podrás crear tu paraíso, pero si es para ti solo o para tu familia únicamente, pues realmente lo que estás haciendo es encerrándote.
Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar este sueño en colectivo. Ujú. Ahora, tú me contabas que en Colombia ya hay algunas ecoaldeas en donde las personas han construido sus viviendas y han compartido la experiencia. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo lo han vivido? Sí, yo vivo en una ecoaldea hace 14 años. Qué hermoso. Arrancamos a construirla yéndonos a vivir en carpas inicialmente porque queríamos empezar la construcción de la comunidad incluso antes de tener la construcción física. Teníamos claro que poder generar acuerdos entre nosotros, poder generar lazos entre nosotros era realmente o es realmente la fuente de nuestra satisfacción de necesidades humanas, la fuente de nuestro bienestar, de nuestra felicidad. Luego digamos que lo material se va construyendo, ¿cierto? Como resultado de esa raíz, de esa identidad colectiva alrededor de un sueño. Y allí luego empezamos a construir nuestras casas con materiales naturales, con bambú, con tierras. Íbamos a los lugares a sentirlos, por ejemplo, antes de construir una casa, en vez de tener unas cercas y unos lotes en un territorio que es un bosque, lo que hicimos fue ir y acampar bajo el bosque en los lugares que sentíamos que podría ser nuestra casa, sentirlos primero, un juego. Entonces, todo esto nos lleva a ver que la experiencia de crear el hábitat puede ser como cuando éramos niños, íbamos al bosque y tomábamos ramas y las recostábamos en un árbol y hacíamos una casita. Es acordarnos que construir el hábitat puede ser un juego maravilloso, delicioso y en el cual podemos además generar una nueva cultura, no solo de bienestar humano y de disfrute humano, sino en la que realmente estamos creando una forma de vida que puede ser regenerativa, que puede ayudar a regenerar el planeta. Entonces, un ejemplo sencillo que nosotros aplicamos es el trabajo con las aguas negras. Entonces tomamos las aguas negras que salen de las casas y las convertimos en abonos a través de un proceso natural con lombrices o a través de un proceso de compostaje bien hecho, y todos estos nutrientes vuelven a la tierra, de tal forma que la presencia humana en un bosque empieza a nutrir el bosque en vez de dañar el bosque. Entonces se vuelve como abono, ¿no? Sí, se vuelve un abono y se vuelve una forma cuidadosa de estar allí. Ese es un ejemplo, pero asimismo con todas las relaciones que empezamos a tener con el bosque. No hay vías, por ejemplo, entre las casas, porque hay caminos dentro del bosque para no tumbar los árboles y más bien un parqueadero aparte, grande, donde se dejan los carros. Con mucho respeto a la naturaleza, porque por lo general se compra el espacio, se bota todo y se pone una casa y no se piensa en respetar el hábitat, ¿no? Sí, y respetar los seres que viven allí, los pájaros, darle oportunidad a las abejas, a los pájaros, a muchos seres que son esenciales, en vez de arrasarlos y limpiar el espacio, como dices tú. Es claro, aceptar, limpiar entre comillas, ¿no? Sí, que en realidad es ensuciar. Pero realmente limpiar el espacio es permitir la vida en el espacio, porque son los animales los que realmente limpian el espacio, los que realmente polinizan, los que mantienen los ciclos de la vida del suelo. Entonces la idea es que los seres humanos pasen por la naturaleza como lo haría un animal, sin dañarla, sino más bien integrándose a este proceso. Y bueno, y digamos que el arte de hacer eso es hacerlo en comunidades, hacerlo en tribus, hacerlo en manadas, en grupos, para que sea muy divertido y para que sea muy posible económicamente, para que sea solidario además. Entonces este es el sueño que estamos haciendo realidad y nosotros tenemos nuestra ecoaldea y hay 17 comunidades más en Colombia caminando este sueño juntos. Tenemos una red también latinoamericana que estamos acompañando y promoviendo. ¿Qué materiales se usan en la construcción? Justamente ahora que estamos con esta preocupación del medio ambiente, del plástico, del reciclaje, ¿cómo aportar, digamos, a que se gaste menos plástico, tal vez utilizando esos materiales para una construcción ecológica? O sea, que todos ganemos, ¿no? Sí. Es uno de los actos de ecología más firmes que puedes hacer en tu vida, porque tú puedes decir que no usas
plásticos, de botellas o que haces cosas así, pero la casa, tu vivienda, es el 25% de toda la economía de tu vida, más o menos, ¿no? Entonces estamos hablando que si haces una casa ecológica ya volviste el 25% de todo tu paso por la tierra más ecológico. Entonces es una decisión importante. ¿Cómo puede ser más ecológica tu casa? Trabajando con materiales renovables como la madera, como el bambú, trabajando con tierras crudas como el adobe, como las tapias pisadas, como los bareques, como las quinchas, trabajando con materiales que son biodegradables, que pueden volver al ambiente, reintegrarse, trabajando con técnicas que son saludables como los tratamientos naturales para las aguas negras, la captura de aguas lluvias, la construcción de techos vivos que tienen un montón de beneficios ambientales y el proceso, cómo construyes esto, ¿sí? Si lo construimos bajo un paradigma de esto lo hago porque no tengo dinero, pues estamos empobreciendo nuestro amor por la naturaleza. Pero si lo hago desde una óptica de lo hago porque amo la naturaleza y porque me da mucha felicidad ver que a mi casa se acercan los pájaros y se anidan en los árboles. Anidan en los árboles al ladito de mi casa o en el techo de mi casa hay un nido de pájaros porque mi casa es tan noble que se sienten a gusto también. Entonces, pues es otra conexión, es otra alegría, otra felicidad. En el proceso de construcción, como hemos puesto de nombre a este programa, ¿cómo va enriqueciéndose la persona hacia el bienestar? ¿Qué es lo que puede ganar un ser humano que se mete a este viaje, digamos, ¿no? El viaje de construir una casa ecológica. Sí. O de construir una comunidad ecológica. Así es. Bueno, ganas todo. Para mí ha sido la mejor universidad que he tenido y había tenido muy buenas universidades antes, pero esta ha sido la mejor de todas. Porque me ha enseñado que realmente para vivir bien y para vivir en armonía con un hábitat necesitamos volvernos seres más integrales, ¿no? Como que no basta con que haya uno que sepa arquitectura y otro que sepa psicología y otro que sepa permacultura y otro que sepa cocina, sino realmente necesitamos volvernos seres integrales que podamos entender cuál es la relación, por ejemplo, de la psicología y la arquitectura y entender que en el proceso, por ejemplo, de construir una vivienda se puede sanar una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es un proceso de sanación, cómo es un proceso de empoderamiento de una persona en el proceso de construir una casa? ¿Dónde está el significado de construir la casa? ¿Dónde está esa felicidad que se hace con las manos, de meter tu cuerpo y tus propias manos? Imagino que también hay un tema de mindfulness ahí, ¿no? Es decir, estar en el presente, sintiendo lo que hago, poniéndole toda mi conciencia a lo que hago, ¿no? Ajá. Y como un tipo también de terapia ocupacional, es decir, en vez de estar sentado viendo la tele o pensando en mis preocupaciones, me pongo en acción y hago algo positivo para mí, para el resto, ¿no? Totalmente. Y es como lo hacían los antiguos. Es como lo hacían, por ejemplo, al hacer una casa de pensamiento indígena en nuestras tradiciones ancestrales, era muy claro que había que construir primero el propósito, el sentido, antes que la casa misma, antes que poner los palos, estaba una construcción, digamos, de las columnas invisibles, de para qué es esa casa, qué nos va a traer, cómo le vamos a cuidar, qué significado tiene esta casa. Y para ellos una casa era un universo, era la maqueta de su comunidad, era de alguna forma construir una casa significaba construirnos a nosotros mismos. Entonces, si la hacemos chueca y descuidada, pues así mismo nos estamos construyendo. Si lo hacemos con nudos muy finos, con mucho cuidado y con mucha presencia, estando allí en el momento presente, realmente inyectándole amor a cada nudo de ese tejido que estás haciendo, pues es una casa que te va a contar otra historia después cuando la habites, que va a tener otra energía, que te va a traer un montón de recuerdos y de conexiones que no van a ser posibles si tú simplemente te metes, digamos, en
en una casa industrializada, que es como la comida rápida versus el preparar tus alimentos con afecto, desde cosecharlos desde la huerta y desde saborearlos con la lentitud y el placer que un alimento puede generar. Entonces, eso es una casa natural. Pienso que, te digo desde mi punto de vista, por ejemplo, aquí en Quito, no hay tanta información sobre el tema, ¿no? Es como que lo común es, bueno, quiero comprarme una casa o quiero arrendar, voy a ir a ver en el periódico o en Google qué se está arrendando, qué se está vendiendo, voy y compro, ¿no? Pero concebir la idea de construir yo mismo mi casa, encontrar un terreno natural, es algo relativamente nuevo en nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos proporcionar estos contactos, esta información? ¿Cómo empezar, digamos, por el paso 1? Si es que nuestros televidentes que nos ven dicen, qué hermoso, yo quiero, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo creo que un muy buen primer paso, claro, es algo nuevo y es algo nuevo en el mundo también, ¿no? Como el tema de la creación de comunidades intencionales, de comunidades que se deciden ir a la naturaleza, tener un contacto más cuidadoso y un poco a guardianar también esa naturaleza que sabemos que necesita un cuidado. Se ha dado mucho más en Europa. Digamos que en Europa ya hay una tradición de unos 30 o 40 años de comunidades intencionales que hacen esto. En Latinoamérica es más nuevo, las ecoaldeas y las comunidades intencionales ecológicas que han creado estos hábitats de vida tienen menos años, es más, en Latinoamérica hemos tenido más el sueño de la ciudad y de migrar, hemos migrado masivamente del campo a la ciudad. Como, perdón que te interrumpa, una idealización a este desarrollo, al desarrollo hay moderno. muchos edificios altos y no hay árboles, como pensando que ahí está la respuesta, ¿no? Sí. Y pues hemos copiado digamos, un paradigma moderno y un paradigma de éxito. Y en Latinoamérica es bien interesante porque tenemos unos paradigmas de vida ancestral, también desde una filosofía del cuidado a la naturaleza, de ese contacto, que son muy rescatables también para pensar que el desarrollo quizás no es esto que nos hemos imaginado como ciudades ultramodernas, sino quizás pueda tener que ver más con hábitats sostenibles, donde podemos vivir de una forma más natural y que quizás nuestros ancestros latinoamericanos pues ya sabían mucho de esto. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es juntar, digámoslo así, la necesidad y el llamado también científico que está haciendo en este momento el planeta con sus objetivos de desarrollo sostenible, con el llamado clarísimo de los científicos a necesitamos reinventarnos formas de habitar el planeta y tenemos 11 años para hacerlo. Entonces, bajo ese llamado nosotros creemos que una opción muy importante, muy interesante es rehabitar el campo, es volver a habitar el campo donde están los tesoros de la vida, donde está la malla que sostiene la vida, donde está el agua, donde están los bosques, donde están las reservas de biodiversidad y habitar en ellas cuidándolas. Entonces creemos que esto va a ser un movimiento y esperamos que sea un movimiento importante de apropiación de una forma realmente latinoamericana de vivir, en el sentido de si vivimos en el paraíso más biodiverso del planeta, ¿por qué nos metemos a una ciudad copiando a unos europeos? Exactamente. Cuando somos otra cosa. Entonces nosotros creemos que esto se va a dar y se va a dar cada vez más intensamente. Sentimos que somos como los primeritos. Qué belleza, ojalá que sí. Pero yo creo que sí. ¿Qué pasos se pueden dar? Pues identificar un grupo con el cual se quiera trabajar, ¿sí? Porque realmente lo mejor es trabajar en grupos y en equipos y bueno, y contactarnos para trabajar en un proceso de incubación de comunidades sostenibles. ¿Cómo contactarte a ti o cómo contactarle a Piedad Viteri, que también hace estas construcciones aquí en Quito, ¿no? Aquí por Tumbaco. Bueno, nos pueden buscar en las redes sociales y en internet bajo los nombres Hábitat Vivo, que es el nombre de nuestra empresa, digamos, de acompañamiento, asesoría. Nos pueden también contactar con el nombre Ecopoblaciones Ecuador. Y bueno, ahí estamos, con esos dos nombres nos encuentran en todas las redes. Excelente. Ahora, poniéndole el tema de esta búsqueda de bienestar o de felicidad, aunque es una palabra compleja porque depende de cada uno, pero
¿Qué es lo que aporta al bienestar humano esto? Porque una persona podría buscar esto como una respuesta a su vida. Quizás se siente mal, se siente solo, se siente deprimido y quiere buscar algo que le está haciendo falta. ¿Qué le puede aportar esta construcción de vivienda ecológica y también la construcción de una comunidad, ¿no? Sí, pues yo tomé la lista de necesidades humanas y vi cuáles satisfacía hacer esto y las satisface todas. Realmente, realmente. O sea, satisface tu necesidad de creación, de ser creativo. Satisface tu necesidad de libertad porque estás de una forma libre y autónoma creando el mundo que deseas. Satisface tu necesidad de supervivencia porque también estás creando una malla de protección en la cual tienes agua, tienes alimentos, tienes una casa que puede incluso estar, si quieres, ser autónoma en su electricidad, en su agua, en sus funciones. Satisface una necesidad de afecto porque en todo este proceso lo que encuentras es pues, una gran tribu afectuosa que te acompaña, identidad, que es una necesidad fundamental del ser humano, ¿no? Como quién soy yo y qué estoy haciendo en este momento de la vida, quién soy yo en este gran tejido de la vida y en este momento del planeta y estamos encontrando una identidad hermosa y bonita y plena en esto, ¿no? Como decir, bueno, soy una persona que está proponiendo una forma de vida en la que si todos la hiciéramos, pues la humanidad tiene futuro. Entonces eso nos da una identidad y una identidad positiva, no es una identidad de estamos haciendo esto porque estamos asustados o porque nos da miedo que el mundo se vaya a acabar, sino lo hacemos porque sentimos que es maravilloso y delicioso hacerlo y que es el juego más divertido que podemos jugar ahora. Y pienso también este tema de sentido, ¿no? Martin Seligman, que es un psicólogo que se enfoca en la psicología positiva, habla que uno de los pilares es el sentido, es decir, no solo me despierto y cumplo con las obligaciones de una manera mecánica, sino que la persona necesita una motivación mayor, de hacer un bien mayor, que tú sientas que estás aportando. Pienso que hay mucho sentido en esto, porque como tú dices, están dando un ejemplo de qué es lo que se puede hacer en este momento de la Tierra, ¿no? Y cómo se puede vivir de una manera más satisfactoria, más ecológica, en comunidad, cuidando el bosque, reciclando lo que se consume, el manejo de aguas negras, ¿no? Totalmente, totalmente. Finalmente tú puedes aprender muchas técnicas de meditación o de mindfulness, pero si estás en un ambiente que te comunica, digámoslo así, un malestar o una enfermedad, pues tienes un trabajo muy grande. Pero si estás en un ambiente que lo que te recuerda es la alegría de vivir y tú volteas a mirar y estás viendo el tejido que has hecho con tu comunidad y volteas a mirar al otro lado a los niños crecer, aprendiendo unos valores de vida solidaria y miras al otro lado y ves las casas que has construido con tu familia y ves esa unidad y ese soporte y descubres que en el proceso has aprendido mucho sobre ti mismo y has aprendido también a convivir, a compartir, pues se facilita todo muchísimo porque estar en presencia en un lugar en el que estás siendo creativo y en el que estás metiendo tu cuerpo, tu mente y tu alma para ser creativo, pues es como muchísimo más fácil. Es como está todo dado para que tu ser esté íntegro allí, amando lo que hace y fluyendo, ¿no? En un estado de flujo realmente con lo que amas hacer. Y pues no imagino qué estado, pues qué terapia puede ser mejor que tu vida sea una construcción de un sueño. Espectacular. Te agradezco muchísimo, Carlos. Se nos ha acabado el tiempo. Recordarles que pueden encontrar más información en Hábitat Vivo y en Ecopoblaciones Ecuador. Ecopoblaciones Ecuador. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. A mí me encantó. Y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Que tengan un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.